Bien, estudiando la sección del día miércoles, podemos encontrarnos con lo que es la caída, la parte número 2. Y es interesante notar lo que en esta parte de la lección nos menciona cuando lo comparamos con el relato bíblico. Cuando Dios decidió crear a Adán y Eva, dice la lección y dice la Biblia claramente, los creó a su imagen y a su semejanza. La carnada del enemigo, mentiroso, condenado y ladrón fue que si ellos comían del fruto serían como Dios. Oiga bien, anteriormente dije yo que era una proyección. En psicología, proyección significa lo que alguien siente se lo proyecta a alguien. Seréis, dijo, como Dios. Entonces, ahora Dios los había creado a su imagen y a su semejanza. Ellos ya eran como Dios, de cierta manera, porque habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. La rebelión implicó que Adán y Eva eligieran comer algo fuera de los límites establecidos por Dios. En otras palabras, Dios les había dicho, pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol que está en medio del huerto no comeréis. O sea, ese árbol se lo había reservado Dios. Era una prueba de obediencia. Aquí el problema no es si comió o si no comió. Aquí el problema es obediencia a la voluntad de Dios. Y esta es la realidad de la realidad. Ellos fueron desobedientes. El diablo allá en el cielo fue rebelde. Lucifer fue allá rebelde. Pero en la tierra aquí ya es desobediencia y en cierta manera rebelión también, instigación por el enemigo. Así es que esto realmente es un insulto. O sea, Dios les había proveído de todo lo que había en el huerto, pero ellos eligieron comer desobedientemente otra cosa. Ahora, aquí en el versículo 7 del capítulo 3, dice algo interesante, donde el enemigo le habla a Eva y le dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. O sea, porque ella le dijo, Dios nos dijo, no comáis y no toquéis, pero él le dijo, no van a morir. Entonces, sino que sabe Dios, oiga bien, qué abuso de este mentiroso. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, el enemigo está poniéndose en el lugar de Dios diciendo, sabe Dios, o sea, él hablando por Dios. Esto es de más que descaro. Ahora, Eva realmente fue abrumada, fue seducida al ver el árbol hermoso y codiciable. Y como ya dije, el enemigo usó los 5 sentidos para seducir a Eva y hacerla caer. El problema de Eva es que ella huyó y se quedó allí viendo y escuchando, siendo la tentación, se quedó viendo la tentación. Y el diablo mentiroso con la cara de Lucifer atrae, engaña, seduce con todas sus mentiras. Entonces ella compartió la experiencia con Adán. Ahora vemos entonces que Eva le da a Adán a comer del fruto. Dios les había asegurado a Adán y Eva que tendrían alimentos que les había provisto el menú. Comer del árbol prohibido era salirse de la provisión y mostrar una falta de fe que no correspondía, especialmente dadas las circunstancias peculiares. O sea, ellos tenían que obedecer lo que Dios les había establecido. Y ahora vemos que Adán come y pasa algo terrible. Las hojas empiezan a caer, las flores se comienzan a marchitar, los frutos se comienzan a podrir y empieza a caer las frutas en el suelo y el campo empieza a sufrir. Y Eva se asusta, Adán se asusta. Y me impresiona lo que sucede en Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí está lo tremendo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, ellos empezaron a experimentar el miedo, empezaron a sentir lo que viene en la lección del día jueves, cuyo tema es las consecuencias de la caída. Veamos qué nos dice la lección.